¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Epicentro. Vamos a presentar una denuncia seria sobre el caso de la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación. Este 11 de diciembre, como ya es sabido, va a desarrollarse una audiencia judicial en la Corte Suprema para ver si el juez Juan Carlos Checli acoge o no el pedido de la Fiscalía para sobreseer o archivar este caso. Es un requerimiento mixto porque pide para los jueces archivamiento y para otros implicados, los procesados, los ciudadanos colombianos procesados por presunto tráfico de drogas, pide procesamiento. Bien, ustedes recuerdan que este caso fue inicialmente investigado por la fiscal Bersabe Revilla, pero luego ella fue retirada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y reemplazada por el fiscal Uriel Terán de Anderas. Existía un aspirante a colaborador eficaz que había llegado a un acuerdo, a avances importantes con la fiscal Revilla, porque este aspirante a colaborador había entregado chats, audios importantes, entre otra información que consta en la carpeta fiscal. Cuando entra es reemplazada por el fiscal Terán, aquí ocurre algo, y esta es precisamente la parte de la denuncia que vamos a presentar. El abogado actual del aspirante o del ex aspirante a colaborador eficaz dice hoy, en entrevista con Epicentro, que el fiscal Terán de Anderas, reemplazante de la fiscal Bersabe Revilla, prácticamente habría desanimado al aspirante a colaborador a seguir colaborando. Y él va a explicar por qué. Según su denuncia, el fiscal fue al penal Ancón 2, en donde el aspirante a colaborador eficaz está recluido, el ciudadano colombiano, y después de eso no hubo más colaboración. Es más, en el requerimiento de sobreseimiento, el aspirante a colaborador es imputado. Escuchemos lo que dice este abogado, el doctor César Romero Valdés, abogado del ex aspirante en realidad a colaborador eficaz en el caso de la jueza Emma Benavides y de sus colegas del colegiado de la Sala Penal Nacional. Adelante. ¿Cómo está, doctor Romero? Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Sí, es importante. ¿De qué se trata esta historia, doctor? Esta historia es importantísima porque hay una vulneración total de derechos fundamentales contra el señor, al cual estoy representando como abogado. Recién me ha personado la semana pasada. Y es importante porque se acerca un control de acusación el 11 de diciembre, como ustedes lo han dicho, donde hay un requerimiento mixto. Pero lo más sorpresivo es para nosotros es que esto es un tema desnaturalizado totalmente en el tema penal y con un aspecto político. Y lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Mi cliente, el señor, el año 2020, que es lo que él me refiere, recibe una propuesta, o años después de eso, recibe una propuesta de la Fiscalía de la doctora Bersabe Revilla para ser colaborador eficaz en un caso donde existirían indicios de pago a funcionarios del Poder Judicial, ¿no? Cuando la fiscal Bersabe Revilla estaba a cargo de este caso, investigaba este caso, ¿no? Incluso tenía una fiscal que ingresó al penal y tomó la denuncia de muchos de ellos de que había presuntamente pagos, ¿no? Entre ellos había muchos internos que estaban, algunos por la Cruz de Piura, como el señor Simón Pacheco, el señor Larry. Castillo, ¿no? Larry Castillo, en el caso de la gran familia de Chiclayo. Yo los conozco porque fui defensor público y los conocí estos años cuando fueron condenados por las salas penal nacionales, ¿no? Héctor Simón Pacheco, un árbitro de FIFA, ¿no? Sí, y otros sí, más, ¿no? Claro, del caso de la Gran Cruz. A él se le hace una propuesta de colaboración y el que le hace la propuesta es un defensor público del Ministerio de Justicia, el señor Aparicio Contreras, que ingresa al penal y le hace una propuesta. Como su abogado de oficio, como abogado de oficio del señor. Ingresa y le hace una propuesta. Al hacer la propuesta, él ya se hace abogado de él, ¿no? Para poderlo tener en la negociación de la colaboración eficaz. ¿De qué se trataba esta propuesta? La propuesta era que él diera información, documentación, ¿no? Y que pudieran hacer de alguna forma que una investigación preliminar pase a una preparatoria. A cambio del beneficio de la colaboración. De la colaboración. Okay. Él tenía una sentencia por tráfico de drogas y se le iba a hacer la reducción o la redención de la totalidad que le quedaba de la pena, que serían más o menos 8 años.
Entonces él gustoso lo piensa, luego el abogado le da el tema le hace una propuesta, ¿no?, de la colaboración, de cómo sería la colaboración. Y esto tiene un avance importantísimo, porque el mismo juez Checklin, el doctor Checklin, incluso le da impedimento de salida a la señora Emma Benavides, ¿no?, que era una del colegiado, la hermana de la señora Patricia. Me parece que fue otro juez supremo el que le da el impedimento de salida a la jueza Emma Benavides. Pero bueno, al margen de eso. Sí. Pero igual, o sea, le llegan a dar un impedimento de salida, y el impedimento de salida pues es porque existe alguna gravedad o de repente hay elementos graves que podrían luego llegar a una sentencia condenatoria, ¿no? Es así que mi cliente este año recibe la visita de un nuevo fiscal al cual él no conocía, que era el doctor, si no me equivoco, Terán de Anderas Helder Uriel. Y él ingresa... El fiscal que reemplaza a la doctora Berzaguer Hasta ese momento mi por cliente no disposición sabía. de la fiscal de la Nación. O sea, mi cliente sabía que ingresó un fiscal que se identifica con este nombre, lo ve al defensor público Aparicio Contreras, a una fiscal adjunta provincial y a una secretaria, a 4 personajes. Entonces allí él se entera de que ha habido cambio de fiscalía. Claro, primero le dicen que es un nuevo fiscal, que había habido cambios, él no tenía conocimiento del cambio y que, bueno, tendría que firmar una documentación para poder llevar a cabo la colaboración. Él firma la documentación por confianza, no sabe lo que firmó, de repente acá yo recién estoy teniendo acceso al expediente. O sea, le llevaron papeles para que él firme. Para que él firme. ¿Esto cuándo fue? Esto fue a comienzos de enero de este año. A comienzos Justo de enero. El mismo mes de enero de este año se emite el requerimiento mixto, donde se pide el sobreseimiento para los jueces y la acusación contra los nuevos. ¿Y esta visita que usted señala fue antes o después del requerimiento mixto? Esta visita fue antes, o sea, fue a comienzos de enero y el requerimiento ha sido a fines de enero, si no me equivoco. Okay. Entonces, esta... ¿Y qué tiene de particular esta visita que le habrían hecho? Porque con esta visita prácticamente lo hacen firmar documentación, imagino que es para un desistimiento de colaborador, punto número 1. ¿Desistimiento? Claro, como si él ya no fuera colaborador, porque incluso antes de despedirse le dicen que él pregunta, ¿no?, ¿cómo va a ser de mi colaboración, no, de la reducción total de mi pena? No, solo le podemos hacer una colaboración a una negociación de 2 años. Entonces él dice, ¿pero por qué? O sea, ¿una rebaja de 2 años? Solo nada más, eso no era el planteamiento inicial. Entonces él, bueno, pues él molesto, dice... ¿Cuántos años de rebaja había negociado? Había negociado la totalidad de falta de la doctora Revilla. La totalidad de pena que le faltaba. Era el negocio. Y ahora usted dice que el fiscal Terán solo le propuso 2 años de rebaja. Entonces él, al estar molesto, le dice, no se preocupe, bueno, entonces la siguiente semana vamos a regresar y manejamos la colaboración. Esa siguiente semana nunca llegó. Y misteriosamente el fin de mes... ¿Nunca más? Nunca más regresaron, por ninguna situación. Y misteriosamente se hace un requerimiento ese fin de mes de enero de este año, mixto, donde se le incluye al señor como instigador. O sea, primero ahora, perdón, antes de llegar a eso, esa visita no tendría nada de irregular, ¿no? O sí, la visita que le hizo el fiscal al aspirante a colaborador Claro, no tendría eficaz. nada irregular si el señor estaba ingresando pues para terminar de hacer la colaboración eficaz con la que él estaba manejando una investigación preparatoria, con la que había manejado también la doctora Berzaguer Revilla, entonces eso era lo normal. Pero si se vuelve irregular cuando ingresan a hacer los firmados documentos y luego de colaborador pasa a ser instigador de tráfico de influencias simuladas. O sea, sin saber leer ni escribir ingresa a un proceso. De aspirante a colaborador pasa a ser imputado. Con la documentación y todo lo que él pudo proponer pasa a ser investigado y posiblemente pues, imputado si pasara el control de la acusación a un juzgamiento futuro. Ya. Es más, todavía se le vulnera el derecho de poder haber ellos... haber defendido como parte, porque él era colaborador, no tendría por qué defenderse, y se le vuelve instigado. Entonces toda esta problemática ha generado en una molestia total, una vulneración, ya que la Fiscalía es la que inicia esta colaboración institución y es la misma por el cambio repentino a fines del año pasado de fiscal, ¿no? Cambio repentino de fiscal, raro. Para el mismo señor colaborador es raro porque luego se entera de que la fiscal de la Nación era hermana de una de las juezas que estaba en esto. Entonces él se siente pues mal por todo esto porque con la propia información que él ha detallado, que él ha brindado, él termina siendo procesado. Porque su cliente, el señor, aportó información. Aportó información, es por eso que se hace... ¿Qué aportó, por ejemplo, para conocimiento del público? Correos, documentación de correos, también creo que chats, una amplia información aportó. Porque para poder llegar a una colaboración eficaz,
si yo no aporto en un día nada, es imposible que pueda pasar en un futuro algo. Y esto ya venía siendo aportado de poco a poco y es por eso que hubo una investigación. Y usted indica que por estos elementos que aportó su cliente, su hoy cliente, es que le dictaron impedimento de salida a la jueza Emma Benavides. Claro, es una parte de eso, ¿no? Si yo aporto documentos como colaborador, si hay indicios que se están corroborando y se inicia una preparatoria y un juez pide un permiso de salida y el juez lo deniega, quiere decir que acá hay un peligro hasta de fuga, que es lo que normalmente lo llamamos entre los presupuestos de la prisión preventiva, ¿no? El peligro de fuga. Obstaculización es otro tema, pero acá el tema iría por el peligro de fuga, y para asegurar que no haya una fuga, el juez le da, pues, ¿no?, impedimento de salida. Entonces, ¿en base a qué? A la denuncia y a todo lo que el colaborador pudo haber ofrecido. Ahora, esta reunión que usted señala en el penal de Piedras Ancón 1, ¿en qué ambiente se dio? ¿En su celda? No, eso se dio en el Zoom, que es un ambiente, que se utiliza para las diligencias, ¿no? Y usted señala que ahí él firmó papeles. ¿Qué papeles? Él no recuerda lo que firmó de los documentos, simplemente que él firma porque a pedido del fiscal, que le dice que si no firma esos documentos no llegarían a una colaboración primero. Y luego de que firma, le dice, bueno, la colaboración va a ser de 2 años, pero ¿cómo de 2 años? Entonces, mira, piénselo y vamos a regresar. Y no regresar. Entonces ahí también ha estado el defensor público como para poder, antes de firmar, leerle por lo menos lo que estaba firmando, ¿no? ¿El abogado del Estado no le explicó que estaba firmando? A lo que él me refiere, no, porque dijeron que el tema tenía que firmar rápido, que estaban, ¿no? ¿Y cómo se llama el abogado del Estado? Aparicio Contreras. Aparicio Contreras, ¿no? O sea, fueron el doctor Aparicio Contreras, el fiscal Terán, ya, una junta provincial, me dice más, y una secretaria, es lo que él recuerda. O sea, 4 personas. Lo que recuerda, sí, ya. 4 más o menos. Ya, perfecto. Ahora, entonces él se entera luego de que resulta que estaba, él más bien era instigador, él estaba comprometido, digamos, en los hechos por los cuales él había, más bien se había querido acoger a colaboración. Y a él lo buscaron para colaborador, o sea, aportó información y luego termina como instigador en un requerimiento acusatorio, ¿no?, donde dice que él instigaba para que el abogado supuestamente realizara, pues, tráfico de influencias simuladas, ¿no? Simuladas, increíble, ¿no?, con un no al lugar para pasar a juicio, con una variación de mandato que se manejaba en el antiguo código. En caso de tráfico de drogas agravado es muy difícil. O sea, había muchas situaciones muy raras, ¿no?, que el abogado tuviera tanta suerte con tantas resoluciones, ¿no? Es un punto que ningún abogado tiene demasiada suerte en esa clase de delitos. Claro, se refiere al abogado que según la investigación fiscal, en la etapa de la... Sería el nexo, ¿no?, de la doctora Bersabe Revilla, sería el nexo entre los jueces, ¿no?, claro, y los detenidos por narcotráfico, ¿no? Claro, porque jamás un detenido por narcotráfico le va a pagar a un juez directamente, eso es imposible. Claro. Y dentro de la motivación de requerimiento dice que no se ha aprobado eso, entonces, ¿qué indebida motivación ha hecho el fiscal, ¿no?, para poder tener eso es un tema, está visto que es político, pues, ¿no? Porque de otra forma no. ¿Sí? ¿Le parece político? Yo he leído que sí, porque ¿por qué le parece político? Porque la motivación es muy pobre como para poder pedir un sobreseimiento. ¿Desde qué punto de vista le parece político? Me parece porque está incluida la hermana de la fiscal de la Nación. Ella misma hace un cambio repentino de la persona que estaba llevando la colaboración eficaz para que hagan todo esto en un tiempo récord de 2 meses y sin problema alguno volverlo instigador, pues, no, parte del proceso. Y no se pudo haber defendido incluso en una preparatoria porque era colaborador, entonces ni siquiera pedí una ampliación, por lo menos, de la investigación como para poder determinar mayores elementos. Estamos hablando de un caso grave. Que es lo que sí ha pedido la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? La Procuraduría Anticorrupción, hasta donde yo tengo conocimiento, creo que sí lo ha pedido, y creo que ante el control de acusación que ha habido sería la única que podría oponerse. Sí, la Procuraduría lo ha solicitado. Lo señalo ahora porque nosotros hemos publicado ese caso. Ahora, doctor, usted tiene aquí una serie de papeles. Esta es la letra del señor... Esta es la letra del señor de la carta que me manda, donde él describe cuando ingresaron a hacer la propuesta, cuando luego vuelve el señor... Él ahí le cuenta lo que me está diciendo. Todo me cuenta. Por ejemplo, ¿qué parte relevante? Cuando ingresa el señor Terán, ¿no? Con el fiscal. Ingresa con el ¿Terán abogado Yanderas? Terán Yanderas, con el abogado Aparicio Contreras, defensor público de justicia, creo que una fiscal adjunta y creo que también una secretaria, ¿no? Y le dicen que firme documentos, y luego le dicen de que solo podría hacer la colaboración por 2 años y que regresarían, que lo pensara, que iban a regresar porque de todas maneras iba a tener algún premio, ¿no? Ese premio nunca hubo, ese mismo
mes Acá afines. dice, por ejemplo, me pidió, ¿dónde dice acá? Que firmara 2 hojas. No, esto fue las hojas en blanco, que es importante, las hojas que le firma cuando entra por primera vez El el abogado. defensor para comenzar con la colaboración eficaz con la doctora Betsabe Revilla. Ah, ya. Estas hojas en blanco no se las hicieron firmar Eso fue al cuando comienzo. fue el fiscal. No, No, cuando ok. fue el fiscal ha firmado documentos que estaban ya impresos. Ya. Que, Ok. que incluso él ha firmado documentos ya que venían impresos, todo, no, Ujú. no estas hojas no. Ya. Y eso es lo que ¿El señor no leyó lo que estaba firmando? en ese momento era el apuro Perdóname. del señor por parte de ellos de que firmara rápido, que no iba a haber colaboración, y él confiando en que tiene un abogado, pues no, desgraciadamente el grado cultural de él no le daría como para dar la lectura a todo, ¿no? Cuando él dice acá su interés, más que todo, era cerrar este asunto y que lo resolvería el juez encargado de dictar sentencia. ¿A qué se refiere con que su interés era cerrar ese asunto? Claro, el interés de cerrar el asunto era de que de una vez le den el premio colaboración por el cual él había dado información, todo lo que yo le he referido, ¿no? Y lo que ha llevado a cabo de la investigación preparatoria del futuro juzgamiento. Entonces, No, pero a ver, pero acá dice, a ver, es la continuación de esto. Por ejemplo, esto es lo que estoy, a ver, permítame acá, disculpe doctor, dice en la última línea, ¿no? Lo que sí recuerdo es el poco interés de este fiscal Terán Banderas en esta en el escrito de continuación. colaboración eficaz, es lo que dice. O sea, no había un interés por parte de él en la colaboración, que sí había interés por parte de la señora Betsabe Revilla. Entonces, cuando dice que él no tenía interés en cerrar el asunto, se refiere que el fiscal no tenía interés en cerrar la colaboración. Claro. El fiscal no tenía interés en cerrar la colaboración, y lo que le pareció a él sería que esto debería llegar a un juez para que el juez resuelva. Entonces ya esa vista de que llegaría un juez es que lo volverían pues parte del proceso, ¿no? O sea, instigador, porque el juez es el que va a resolver en el tema, ¿no? De un futuro juzgamiento o de repente la etapa intermedia del control de acusación, ¿no? Si pasa o no a un juzgamiento, ¿no? Bueno, Entonces él vio desinterés, claro, por parte del fiscal. Y vistos estos elementos, doctor, lo que él le cuenta, la reunión, el hecho de que nunca más volvieran, según su versión, y ahora su condición de casi de imputado, ¿no? Él es instigador ahora, ya no aspirante a colaborador. Entonces, ¿qué le dice esto? ¿Cuál es su lectura? Bueno, realmente que es increíble que en un sistema de justicia una persona que aporte tanta información pase de ser colaborador a instigador en 2 meses prácticamente, por un cambio repentino de fiscal y un fiscal que ni siquiera llevó la investigación preparatoria. Es un punto. Que lo raro sea que dentro del proceso se encuentre la hermana, ¿no? A la cual le quieren archivar, de la fiscal de la Nación. Y lo tercero es pues la forma ilegal de ingreso al penal como para poder hacerlo firmar documentos de repente incriminatorios, ¿no? Contra él mismo, ¿no? Y que no tenga por lo menos una defensa legal que hubiera asumido de forma responsable lo favorable para este señor, ¿no? Que había aportado tanta información, ¿no? Este 11 de diciembre, en el despacho del juez supremo Juan Carlos Checli, se va a decidir si se aprueba o no el requerimiento que hizo el fiscal Terán. El requerimiento mixto le llaman porque por un lado pide sobreseer o archivar el caso para los jueces y sí acusar a los o continuar la investigación para los detenidos, los supuestos pagadores de presuntos sobornos. En ese documento, doctor, en ese pedido del fiscal, ¿se explica por qué el señor es ahora instigador y ya no colaborador eficaz? No ha hecho una explicación de por qué pasó de ser de colaborador a instigador, en primer lugar, ¿no? ¿Y debió explicarse o por lo menos debió detallarse en esa resolución? Por lo menos debió detallar ahí, ¿no? Con qué elementos que él maneja como supuestos sobornos, ¿no? Luego él mismo con esos documentos pasa a ser, los documentos estarían en contra de él, ¿no? O sea, él mismo aporta documentos para luego él pasar a un proceso. O sea, eso no se ha explicado, no se ha dicho el por qué. Y lo peor de todo es que, como le digo, solo han pasado a ser instigadores cuando se ha hecho el requerimiento, ¿no? Antes ni siquiera los tuvo antes como para poder hacer una investigación y llegar más claro, ¿no? Al camino, ¿no? Más o menos así. Y me parece que lo más dable, imagino que la justicia tendría que amparar el pedido de la Procuraduría,
por lo menos para poder tener una defensa adecuada y no llevar esto a un juzgamiento. De continuar con la investigación. Claro, aparte no llegar a un juzgamiento porque nos darían la opción de hacer un control de acusación donde ya él tendría los 10 días para poder oponerse a la acusación por lo que estamos explicando, ¿no? Por todas estas dificultades que ha pasado mi cliente por las decisiones erradas políticas de alguna institución, ¿no? En este caso del Ministerio Público. ¿Cree que esto, usted señaló que esto era parte de un manejo político al inicio? ¿Por qué? Me parece que sí, porque, bueno, es mi opinión, ¿no? No podría yo acreditarlo con medios, pero es la opinión mía y creo que cualquier otro letrado que tiene a una persona como colaborador hace un cambio repentino tan rápido de fiscal, luego se archiva para una parte de los investigados, a unos los hacen lo hacen pasar de colaborador instigador y tratar de solo llevar una teoría de un tráfico de influencias simulados, pues es lo que me llama más que todo porque se encuentra dentro de los investigados pues la hermana de la que es la fiscal, ¿no? Su hermana, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Porque la independencia de los fiscales debió de llevarse en el procedimiento y finalizar con la doctora Betsabe, que era la que había propuesto la colaboración a mi cliente. Muchas gracias, doctor Romero, por estos alcances. A ustedes, muchas gracias. Solo una precisión, el penal es Ancon 2, no es Ancon 1, como se señala en la entrevista, y así lo indica también en su escrito el interno, quien dice que escribe desde Ancon 2 y que la visita que él señala del fiscal y del abogado Aparicio Contreras también se produjo en Ancon 2. Muy bien. El abogado y el interno señalan que esto se produjo en enero. Nosotros hemos obtenido el reporte de visitas de enero y vimos que el día 19 de enero llega primero el abogado en ese entonces del interno, el doctor Aparicio Contreras. Bien, llega aproximadamente entre 10:30 de la mañana y 1:30 de la tarde, o sea, está aproximadamente 3 horas. Exactamente en el mismo tramo, al ingreso y a la salida, exactamente en ese mismo tramo de tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, estuvieron en el penal, no registra como visita a algún interno, sino visita administrativa, el doctor, el fiscal Uriel Terán de Anderas y su equipo de adjuntos. Llegaron al mismo tiempo que el abogado y se fueron al mismo tiempo que el abogado. Este reporte de visitas es importante. Desde el día sábado, Epicentro TV ha intentado comunicarse con el fiscal Uriel Terán de Anderas, llamándolo por teléfono a 2 celulares suyos y también escribiéndole a sus 2 WhatsApps, pero no ha sido posible que él nos responda. Sin embargo, este espacio, Epicentro TV, está abierto para cuando él considere importante poder hacer las declaraciones respectivas. Hemos presentado este caso porque corresponde a un hecho de interés general, de interés público. Muchas gracias.